buenos días. Nuevamente nos reunimos para desarrollar un tema de la tercera unidad, variables aleatorias y sus distribuciones. En el tema anterior desarrollamos las distribuciones de probabilidad para variables discretas y en esta ocasión para variables continuas. Como ya es bien sabido, las distribuciones de probabilidad para variables continuas involucra el cálculo de integrales, para lo cual ustedes tendrían que hacer su correspondiente repaso. Una distribución de probabilidad continua se utiliza para describir variables aleatorias que pueden tomar números infinitos de valores dentro de un intervalo. Normalmente el tiempo, por ejemplo, el cálculo de valores numéricos que se pueden definir dentro de un intervalo son aplicables para este tipo de distribuciones. Las distribuciones continuas son aplicables como por ejemplo en el tiempo, lo que les decía anteriormente, la que tarda de llegar por ejemplo un autobús, la altura de las personas o la cantidad de lluvia que cae en un día específico, como por ejemplo. Como objetivo, comprender los conceptos de las distribuciones de probabilidad continua, identificar correctamente los parámetros claves asociados, las características y aplicaciones de cada distribución continua de probabilidad. Entonces, nuevamente decimos que las distribuciones de probabilidad continua son esenciales en muchas áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias naturales, la ingeniería, son aplicables en muchos casos a los ejemplos que corresponden a teoría de colas, por ejemplo, el tiempo que tarda, por ejemplo, un usuario en un banco o el tiempo que demora, por ejemplo, un despachador en una gasolinera, son ejemplos específicos de la aplicación de las distribuciones de probabilidad continua. Como objetivo de comprender los conceptos de las distribuciones de probabilidad continua, distribución gamma y exponencial en particular, sus características y aplicaciones. Y luego identificar correctamente los parámetros claves asociados con cada distribución continua de probabilidad. Comenzamos con la distribución gamma, o sea, entre varias distribuciones de probabilidad continua, las que más se utilizan son la distribución gamma exponencial y la distribución normal. En este caso, estudiamos la distribución gamma. Desempeña un gran papel en la teoría de colas, ya les decía, para calcular el tiempo en un problema de confiabilidad. Los tiempos de llegadas en instalaciones de servicio y los tiempos de operación antes de ciertas piezas empiecen a presentar fallas. Para poder entender la distribución gamma hay que conocer la función gamma como tal. En ingeniería se utiliza como por ejemplo en la conducción de calor, en la estadística se utiliza para precisamente calcular la distribución gamma y en probabilidades se usa porque aparece en las constantes normalizadoras de distribuciones de probabilidad importante. Como función gamma, no distribución, sino como función gamma, se calcula mediante la integral de 0 a infinito de x a la alfa menos 1 por e, el valor de epsilon, a la menos x. Para alfa mayor que 0, ya definiremos qué es ese valor de alfa. Las propiedades de la distribución gamma tenemos, ese símbolo representa la función gamma. Gamma de alfa es igual a n-1, n-2 hasta 1. Lo que es lo mismo, lo que nosotros conocemos como un valor factorial. Entonces, gamma de n va a ser n-1 factorial. Directamente, gamma de 1 es igual a 1. Y si no, para cualquier otro valor se tiene que calcular. Y luego que tenemos un caso especial, gamma de 1/2, que es exactamente igual a la raíz cuadrada de n. Ahora, ya sabiendo que necesitamos de la función gamma, la distribución gamma se define como la función de distribución continua cuyos parámetros alfa y beta
y está definida por esa función de densidad de probabilidad. Hay que identificar los parámetros alfa y beta, que ambos tienen que ser mayores que 0 o ambos tienen que ser positivos. Y es igual a 0 en cualquier otro caso. La distribución exponencial se define como un caso particular de la distribución gamma. En este caso, la distribución exponencial se obtiene o se utiliza cuando el valor de alfa es exactamente igual a 1, que en este caso el único parámetro que hay que identificar sería el valor de beta, porque alfa ya estaría definido directamente. Y dado que alfa vale 1, la función de densidad exponencial simplemente va a estar dada por 1 entre beta por e a la menos x sobre beta para x mayor que 0, o es igual a 0 en cualquier otro caso. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que todo lo relacionado con la función gamma se evaluó y resultó ser igual a 1. ¿Cómo se relaciona esta distribución de probabilidad con la distribución de Poisson? Recuerden que el tema que vimos en la semana pasada, la distribución de Poisson, era para calcular probabilidades de cierta cantidad de éxitos por unidad de tiempo. Pero entonces aquí lo que vamos a hacer es la relación que tiene con la distribución de Poisson es precisamente porque vamos a reconocer el tiempo en que se producen los eventos. Entonces la distribución de Poisson lambda representaba el número de eventos por unidad de tiempo, mientras que beta es el tiempo entre ocurrencias. En todo caso representa el número de eventos que se producen. Ahora, en lugar de tener lambda como era en la distribución de Poisson, vamos a manejar la distribución, vamos a manejar el valor de alfa. Entonces, aquí teníamos que lambda es igual a 1 entre beta, por tanto, beta 1 entre lambda o 1 entre alfa, como les decía anteriormente. Veamos el primer ejemplo. Supongamos que un sistema contiene cierto tipo de componente cuyo tiempo de operación antes de fallar en años está dado por la variable t. Aquí ya estamos viendo de que nos definen la variable t en lugar de la variable x. El tiempo medio de operación antes de fallar es de 5 años. Si ya nos habla de tiempo, hay que tener claro que el tiempo ya va a ser el valor de beta. Entonces, el tiempo de falla es de 5 años. Si se instalan 5 de estas componentes en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que al final de 8 años, al menos 2 aún funcionen? Este ejemplo es un caso específico en donde vamos a separar la solución en 2 etapas. Primeramente, vamos a calcular la probabilidad de que esa componente continúe funcionando después, al final de 8 años, y luego vamos a ver de que si se instalan 5, ya eso corresponde a otra distribución de probabilidad. Entonces, como hablamos de falla, alfa vale 1. Alfa vale 1 y el beta vale 5 años. Por tanto, dado que alfa vale 1, lo que vamos a utilizar es la distribución exponencial. Entonces, para calcular la probabilidad de que una componente siga funcionando después de 8 años, entonces calculamos la probabilidad de que la variable t sea mayor que 8. Ahí sería la integral de 8 a más infinito de 1 entre 5, e a la menos x sobre 5, dt sería de minúscula dt. Por tanto, al resolver esa integral, nos deja un resultado de e a la menos 8 quintos, que eso es igual a 0.20. Para nosotros, esta probabilidad es el éxito de una componente individualmente. Es la probabilidad de que continúe funcionando después de 8 años. Es un 20% de probabilidad. Ahora, la segunda etapa de la solución del ejercicio viene cuando nos pide la probabilidad de que si se instalan 5 de esas componentes, por lo menos 2 continúen funcionando después de esos 8 años. Entonces, decir por lo menos 2 es un valor
mayor o igual que 2. Por tanto, también lo podemos aplicar por complemento y utilizar una distribución binomial. ¿Por qué distribución binomial? Porque son 5 componentes, son 5 éxitos los que estamos buscando. Por tanto, según las características del experimento, es una distribución binomial la que se aplica. De tal manera que la probabilidad es 0.2627 o un 26.27% de probabilidad de que más de 2 componentes continúen funcionando después de 8 años. Tenemos este otro ejemplo. Supongamos que las llamadas telefónicas que se reciben en una planta de un restaurante de comida rápida sigue un proceso de Poisson con un promedio de 5 llamadas por minuto. Veamos la diferencia. 5 llamadas, ese es alfa, por unidad de tiempo, 1 minuto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que transcurra hasta 1 minuto en el momento en que han entrado 2 llamadas? El que hayan entrado 2 llamadas, esto es el valor de X que estamos buscando. Por tanto, alfa es 2 llamadas. Tengo aquí inicialmente se producen 5 en 1 minuto. Por tanto, beta es igual a 1/5. Lo que hacemos es despejar el valor de beta igual a 1/5. Entonces, calculamos el valor de la función gamma como una integral de 0 a más infinito, pero también podemos aplicar las propiedades que vimos anteriormente, que sería n menos 2 factorial, es decir, que el resultado de la función gamma es igual a 1. Y luego que la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, que dice que transcurra hasta 1 minuto, antes de que entren 2 llamadas, entonces sería 1 sobre beta al cuadrado, 1 sobre 1/5 elevado al cuadrado por x a la 2 menos 1, e a la menos 2 sobre 1/5. Entonces, los límites de integración van a ser de 0 a 1 el tiempo. Su probabilidad correspondiente es igual a 0.96 o un 96% de probabilidad de que al menos que entren 2 llamadas antes de haber transcurrido 1 minuto. Otro ejemplo, en un estudio biomédico con ratas se realiza una investigación de respuesta a un tratamiento para determinar el efecto de la dosis de un tóxico en su tiempo de supervivencia. Para cierta dosis del tóxico, el estudio determina que el tiempo de supervivencia de las ratas tiene una distribución gamma. Ya aquí nos dicen cuál distribución vamos a aplicar, pero aunque no lo diga, si alfa vale 5, beta es igual a 10. Entonces, al ser distinto de 1, el valor de alfa, podemos establecer de que es una distribución gamma la que vamos a utilizar. ¿Cuál es la probabilidad de que una rata no sobreviva más de 60 semanas? Entonces, aquí sería alfa igual a 5, número de ratas que sobrevivan al tóxico, y beta es el número, el tiempo. Entonces, ya identificado, 5 ratas sobrevivan, beta igual a B 10 semanas. Lo que nos piden es que no sobrevivan más de 60. Entonces, entre 0 y 60, la integral sería de 0 a 60. La distribución gamma, por tanto, el valor de la función gamma sería 24. N menos 1 factorial, 24. Entonces, al sustituir todos esos valores, tenemos de que la probabilidad es 0.715. El 71.5% de probabilidad de que las ratas no sobrevivan más de 60 ratas. Siendo estas las distribuciones de probabilidad de variables continuas, tenemos la distribución gamma, la distribución exponencial y sus características específicas, además de su relación con la distribución de Poisson.
hay que complementar el aprendizaje buscando el contenido, el tema distribución de probabilidad continua y resolviendo los ejercicios de la guía número 9 y la actividad formativa número 6. Para la sesión de clase siguiente, para la próxima clase, del mismo libro básico, Probabilidad y Estadística de Walpole, en las páginas 751 y 752, tenemos ahí la distribución normal, que es lo que corresponde al tema siguiente, para que lo tengan a mano para la próxima clase. Entonces, concluimos diciendo de que las distribuciones de probabilidad continua nos permiten calcular probabilidades acerca del tiempo de ocurrencia de ciertos fenómenos que ocurren en la naturaleza o la industria. De igual manera, nos permite determinar el tiempo que transcurre entre eventos. Los conceptos que aquí se presentaron seguirán siendo útiles en los temas subsiguientes. Así que hacer los ejercicios que están ahí propuestos y nos vemos en la siguiente clase.